Bueno, he dividido esta diapositiva en dos grupos, ¿no? El primero que es qué hace a un CV un buen CV, y el segundo es qué es lo primero que una persona que entrevista ve en un CV, ¿no? Entiéndase que lo que les voy a comentar, o sea, lo que les voy a tratar de transmitir es básicamente la experiencia que yo he ido ganando, tanto lo que he postulado en diferentes trabajos, como también que yo he entrevistado a gente para puestos de practicante, puestos de analistas, ¿no? O sea, tengo experiencia de ambas partes. Y también he preguntado a gente que me ha entrevistado y actualmente son mis amistades, ¿no? Como el que actualmente es mi líder y como algunos gerentes también del área de riesgos de bancos, que también son mis amigos actualmente, ¿no? Les he hecho esta pregunta. O sea, el consolidado, eso es básicamente lo que les voy a transmitir. Y bueno, en la parte inferior de las diapositivas, conforme vaya pasando, van a ver estas frases así bastante interesantes, que es de un sueco que se llama Andrei, que básicamente se hace llamar especialista en CVs y siempre publica varios tips, ¿no? Para hacer un mejor CV, para tener buenas entrevistas y cosas así. Ahora, antes de pensar, también quiero pedirles un favor. Bueno, básicamente lo que yo no quiero es estar hablando, porque al final, si yo solamente hablo y hablo, al final los voy a aburrir a ustedes y también me voy a aburrir yo. Y no quiero eso. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, que es la mayoría de veces, háganla, por favor. Ya sea por el chat, con la manito, o activen su audio y pregúntenme. O sea, con toda la confianza del mundo, ¿no? No hay respuesta buena, respuesta mala, no hay pregunta mala, ni pregunta buena, ¿no? Solo preguntas y respuestas. O sea, siéntanse libres de preguntarme. Porque al final, si yo sigo hablando, o sea, al final quizá no les voy a decir todo lo que puedo decirle, ¿no? La idea es que me expriman, ¿no? Que me pregunten todas las dudas que tengan y yo solucionar la mayor cantidad de dudas. ¿Sí? Ujú. Dale. Genial, entonces. A ver, Chalco, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Bueno, bueno, para presentarme, ¿no? Bueno, soy Alexis Arribas Plata. También soy fisiano igual que ustedes. Ya soy bachiller. Ingresé hace un año. Tengo 3 años de experiencia en el área de riesgos de mercados del BBVA. Antes fui profesor en lo que es CERCEU o CEUPS, no sé cómo se llama ahora, de la facultad. Enseñaba Excel y Visual Basic. Me encantan los idiomas, sí, el inglés, el francés, que actualmente estoy estudiando. Y bueno, soy mochilero y mi pasión son los viajes. O sea, yo ya me conozco medio Perú, ya me voy por la otra mitad. Bueno, mi LinkedIn también está en la parte de abajo, pero no se desesperen por copiarlo porque igual Charco creo que les va a compartir la diapositiva y ahí lo pueden tener. Si quedan algunas dudas, igual por ahí me pregunten lo que quieran, ¿no? Pero igual insisto, ¿no? O sea, pregúntenme por favor cualquier cosa, solo interrúmpanme, ¿sí? No me voy a molestar ni nada, al contrario, o sea, va a ser más genial si interactuamos. A ver si me ayudas con la siguiente, Chaco. Bueno, ¿qué hace a un CV un buen CV? Bueno, siempre hay que tener en cuenta, y yo comparto bastante la respuesta que ustedes me han dado, de que el CV tenga una o dos hojas, porque, por ejemplo, siempre que enviamos un CV o vamos a postular un trabajo, siempre tenemos que tener en cuenta la contraparte. ¿A qué me refiero con la contraparte? O sea, la persona que va a recibir nuestro CV. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, o sea, cuando hay un puesto al cual postular, no somos los únicos que postulamos, sino son varias personas. En promedio, ¿cuántas personas son? Por ejemplo, cuando yo postulé a un puesto de practicante a Interbank, a BCP y al BVA, y luego pregunté, porque me hice amigo de las personas a las cuales yo postulé, me decían que en promedio recibían, y no miento, es verdad, entre 60 y 80 CVs. Ahora, la pregunta es, imagínense cuánto tiempo la persona se va a demorar en revisar el CV. Pongámosle un número cualquiera, ya un tiempo cualquiera, 10 minutos, lo cual es irreal, está bien, pero 10 minutos, o sea, 10 minutos por 80 CVs, o sea, ¿cuánto sería 10 por 80? O sea, 800 minutos, o sea, ¿creen que una persona se va a tomar 800 minutos en revisar todos los CVs? Bueno, les estoy preguntando, ¿no? O sea, contéstenme, díganme, ¿qué piensan? No, pues obviamente que no, ¿verdad? No se va a demorar ese tiempo. Demasiado tiempo. O sea, lo máximo que se puede demorar es un minuto. Y eso. Entonces, en un minuto van a revisar cada CV. Entonces, imagínate si tú tienes un currículum de 3, 4 hojas, desordenado, con poca información,
impresentable, lo primero que va a hacer la persona es pasar ese CV a un costado y revisar otros 79 que tenga, ¿no? 79 o todo el resto que le falte, ¿no? Al final estás perdiendo una oportunidad, ¿no? Por no haberte organizado mejor. Por eso hay que tener bastante cuidado en eso, ¿no? Y bueno, y más en este contexto. ¿Por qué más en este contexto? Porque obviamente ahora hay bastante escasez de trabajo, hay mucha gente buscando trabajo. Entonces, digamos, por una pequeña falta que tú tengas, quizá digamos que tú eres muy hábil, muy inteligente, todo lo que quieras, primer puesto, todo lo que quieras, pero si, no sé, tienes una foto impresentable en tu CV, si tu CV está desordenado, y hay otra persona que también es igual de crack que tú, pero tiene un CV un poco más decente, lo van a elegir a él, ¿no? Entonces al final vas a perder oportunidad por no tener un buen CV, ¿no? Entonces ahí la importancia, o sea, tener un buen CV es súper importante para buscar trabajo. El siguiente, la siguiente, Chalco, ¿no? O sea, hay que tener cuidado de llegar a este punto, ¿no? Ujú. A ver si vamos a la siguiente. Bueno, a mí me gusta siempre hacer analogías con lo que explico con frases. A ver si retrocede Chalco en la frase, ¿no? Entonces, bueno, puse esta frase que la voy a ir explicando porque la puse más adelante, ¿no? A veces hablamos mucho y decimos poco, ¿no? Para expresar más, conviene pensar más, que no necesariamente es hablar mucho, ¿no? Y lo otro que es similar, la otra frase es que a veces más es menos, ¿no? Yo quisiera que ustedes me expliquen qué entienden sobre eso, ¿no? ¿A qué creen que voy a llegar con esto? Cuéntenme qué piensan sobre eso, ¿no? Ya sea por chat o por audio, como les decía. Ricardo dice ser conciso con lo que, con lo que presentamos en nuestro CV, ¿no? Ser directos sin mucho palabreo. Ajá. Exacto, esa es una de las interpretaciones que se puede dar. Exacto, poner lo esencial. Ujú. Sí, buenas respuestas, Ricardo y Alexander, gracias. Claro, básicamente es tener un resumen, un extracto de cómo somos nosotros, ¿no? Por eso dicen que también se le llama hoja de vida, ¿no? Ujú. A ver si nos ayudas con la siguiente diapositiva, Enrique. Bueno, acá quiero hablar un poco del CV de personas sin experiencia laboral, ¿no? Justo hice esa pregunta y 3 me dijeron que todavía no habían conseguido su primer trabajo, ¿no? Entonces, suena redundante, pero muchas veces, y deben de haberlo visto si ya han empezado a buscar trabajo, eh, algunos puestos que son prácticas te piden experiencia, ¿no? Entonces es como que tú dices, si yo no tengo experiencia, ¿cómo me piden experiencia para un puesto de practicante? ¿No? Suena redundante. Pero al final tiene un poco de sentido, porque algunas empresas buscan practicantes que tengan experiencia anteriormente como practicantes también, ¿no? Por eso solamente es algunas empresas, ¿no? Otras sí no te piden experiencia, ¿no? Y te piden lo básico para nuestra carrera, que es base de datos, SQL a un nivel intermedio, Excel, ¿no? Desarrollo macros, ¿no? Visual Basic, y un nivel intermedio, ¿no? Porque básicamente en grandes empresas la mayoría de la información se trabaja en esta herramienta. Ahora, si no tengo experiencia, ¿qué pongo en mi CV? ¿No? ¿Qué debo de poner en mi CV? Bueno, si no tienes experiencia, lo que tienes que hacer es describir y resaltar los logros que vas adquiriendo a lo largo de la universidad, ¿no? Eh, bueno, bajo la premisa de que todos son de la física, que creo que es así. Por ejemplo, si estoy en un grupo de investigación con el profesor Guerrón, no sé, eh, haciendo proyectos con él y con el profesor Fermín, ¿no? Lo detallo en mi CV, ¿no? Si estoy en un grupo de investigación del curso de inteligencia artificial con el profesor Mauricio, ¿no? No sé si lo conocen. Lo pongo también en mi CV, ¿no? Si estoy en un grupo de programación, ¿no? Que doy clases a mis demás compañeros, también lo describo, lo pongo, ¿no? Si estoy de profesor en el CERCEU, ¿no? Enseñando, también lo describo, ¿no? O sea, son algunos logros que has ido obteniendo a lo largo de la universidad, y eso también es válido y lo pones. Entonces, todo eso tiene que ponerse, ¿no? Obviamente de manera concisa y sin mucho palabreo, como nos decía Ricardo y Alexander. Ahora, el otro punto es expresar en tu CV cuál es el camino que quieres seguir, ¿no? Por ejemplo, digamos, a una persona que le guste bastante el desarrollo de aplicativos móviles, por ejemplo, ¿no? Ha llevado su curso en Cybertech de Android Studio, ha sacado la mayor nota en el curso de desarrollo de aplicativos móviles, ¿no?
tiene proyectos personales de desarrollo de aplicaciones en Android, en iOS quizá, ¿no? Entonces, obviamente si eso lo tiene en su CV y postula un puesto de desarrollo de aplicativos móviles, obviamente se conecta, ¿no? Entonces, él ha hecho bastantes cosas ligadas al desarrollo aplicativo y está postulando un puesto de desarrollo, entonces tiene sentido, ¿no? Entonces, estás postulando un puesto que realmente quieres y que realmente tienes experiencia, ¿no? Y eso también va ligado al hecho de que, por ejemplo, siempre tenemos que tener varios CVs. Obviamente el CV tiene que tener sentido al puesto al cual yo estoy aplicando, ¿no? Por ejemplo, si voy a postular un puesto de QA, no voy a mostrarle mi CV en el cual tengo solamente experiencia en desarrollo de aplicativos móviles, ¿no? O sea, no es que me va a sumar mucho, ¿no? O sea, es verdad, es válido, pero no me va a sumar mucho, ¿no? Capaz si he sacado la máxima nota en el curso de QA en la universidad o he llevado algún curso o lo estoy llevando, lo tengo que poner, ¿no? Para que al final mi currículum esté ligado al puesto al cual yo postulo, ¿no? Eso tiene que ser así. Y bueno, lo otro es, que va de la mano en ser conciso, es describirte en un resumen, ¿no? Describir en un resumen cómo eres, cómo es cada uno, ¿no? Quién eres, qué buscas y qué es lo que puedes ofrecer, ¿no? A mí me gustaría, ya que no están hablando mucho, que me digan, por ejemplo, ¿no? Que se respondan esta pregunta. Puede parecer sencilla, ¿no? Pero a veces uno mismo no sabe responderse a esa pregunta. Y a mí me ha pasado cuando, por ejemplo, te hacen la pregunta típica, no sé si algunos, si casi todos han postulado, pero te hacen la pregunta, ¿no? Dime 3 virtudes y 3 defectos tuyos, ¿no? Y en ese momento que te hacen esa pregunta y no habías pensado que te hacen esa pregunta, o sea, tú mismo te pones a pensar, ¿no? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? Tengo miedo de decirles mis defectos, ¿no? Porque van a pensar mal, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes me digan, ¿no? O sea, sus defectos y virtudes, no sé, quién se anima y me comenta, ya sea con audio, con cámara. Como les decía, sin miedo, yo los escucho. Melina, Ricardo, Alexander, ustedes que están contestando el chat. Puedes activar tu audio también, Chalco, no tengas miedo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, como comentaba en el chat, como virtudes, y ahorita nomás se me viene a la mente, puse dos, ¿no? Considero que soy empático, o bueno, al menos algunas personas me lo han dicho, y proactivo también, ¿no? En tema de manejo en trabajo de equipo, ¿no? Y en cuanto a defectos, bueno, el desorden sí es algo que no creo que sea el único, somos varios, sobre todo los varoncitos, ¿no? Y esos son mis defectos. Quizá Claro, tenga claro, más por ahí, ¿no? Pero ahí menciona algunas. claro, claro. Está bien, Chalco, gracias. Sí, yo también comparto ese tema de ser desordenado. Melina, pones como defecto puntualidad. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo la puntualidad es un defecto? Eh, Disculpa, me equivoqué, impuntualidad. Ah, ya. Bueno, ahí sí tiene sentido. Bueno, como les decía, ¿no? O sea, la idea es básicamente contestarse esas preguntas de quién eres, qué buscas y qué puedes ofrecer. ¿Y por qué pongo ese tema de qué puedes ofrecer? Porque al final, o sea, el tema de presentar un CV es el filtro para que luego te puedan entrevistar, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en qué es lo que ponemos en nuestro currículum, porque en realidad esa es la llave para saber si nos van a dar la oportunidad de entrevistarnos o si no nos van a dar esa oportunidad, ¿no? Bueno, si nos las ganamos o no las ganamos. Por ejemplo, un craso error que yo siempre cometía, no sé si a ustedes les pase, ¿no? Es más por el hecho de que algunos somos bastante orgullosos. Yo solía hacerlo antes más que ahora. Y yo decía, ¿no? O sea, tengo bastante confianza en mí mismo, ¿no? Y decía, ya, pero yo manejo mucho el SQL, he sido profesor de Excel, ¿no? He sido profesor de Visual, ¿no? O sea, tengo toda la experiencia que piden, ¿no? ¿Para qué me tengo que dar la molestia de hacer un CV con una foto formal, que describirlo paso a paso, ¿no? Si al final cuando me entrevisten, yo voy a contar todo lo que sé y obviamente voy a conseguir el puesto, ¿no? Pero craso error, porque en realidad, o sea, puede ser que yo sea muy hábil y todo, ¿no? Pero el primer filtro es el CV.
O sea, la persona no sabe que yo soy bastante hábil en ese puesto, o en este caso, quizás ustedes, ¿no? O sea, pueden serlo, pero para que la persona realmente verifique que es así, primero va a ver el CV. Así funciona, ¿no? Lamentablemente, va a ser así. Entonces, si no tienen un CV ordenado o que exprese eso en resumen, al final pueden perder esa oportunidad, ¿no? Pueden dejar de contratarlos en ese puesto, ¿no? Por haber dejado pasar este tema de tener un CV bastante ordenado y bien hecho. A ver si me ayudas, Enrique, con la siguiente lámina. Bueno, vamos viendo los tips importantes del CV, poco a poco, ¿no? Por ejemplo, la foto de presentación. Nunca, pero nunca cometan el error de tomarse un selfie, ponerle el terno, ya sea en Photoshop, en Fireworks, y ponerlo en el CV. No hagan eso, por favor. Y yo lo hacía, así que no, si alguno lo ha hecho, no se avergüence ni nada, porque yo también lo hacía, lo he hecho, ¿no? Pero con el tiempo, uno va aprendiendo, ¿no? Entonces ahora, lo bueno es que, bueno, yo les comento esto y ya no lo van a hacer. Siempre es importante tener una foto formal, ¿no? Que tenga un fondo de color blanco, de un solo color y que estén bien presentados, ¿no? O sea, si están pensando en tomarse un selfie, no lo hagan, ¿no? Y si algunos piensan, no, pero no me voy a dar el tiempo de ir hasta a un lugar que se llama, estos lugares que se llaman, ¿cómo se llaman? Donde toman fotos, Kodak creo que se llama, unos puestos Kodak, no sé si es así. Y tomarse foto, o sea, dense el tiempo, es importante, y la verdad es que sí lo vale, ¿no? Como le decía, ¿no? Entre la persona que se toma el tiempo de hacer eso y la persona que no se toma el tiempo, la persona que no se toma el tiempo va a perder esa oportunidad de que lo llamen, ¿no? Y el que fue, sí se va a ganar esa oportunidad, ¿no? De quizá ese puesto y demás. Se puede parecer sencillo, pero en realidad sí es bastante distintivo, ¿no? Bueno, ¿me ayudas con la siguiente lámina, Enrique? Bueno, justo lo que ustedes me comentaban, ¿no? Que un CV debe tener un mínimo de hojas, ¿no? En este caso, una o dos, ¿no? Yo soy más de la idea de que tenga solamente uno, ¿no? En este caso, mi CV tiene una sola hoja, ¿no? Pero claro, entonces la pregunta es, eh, si tengo mucha experiencia, muchos cursos, muchos idiomas que manejo, o sea, ¿cómo voy a realmente ponerlo en mi CV? Sí se puede, porque la mayoría de personas tiene un CV de una sola hoja, ¿no? Entonces, ¿cómo es que logra que todo esto entre? Porque solamente hablan un resumen o solamente describen una pequeña parte, ¿no? De lo que saben, ¿no? Por ejemplo, si estudias, no sé, francés, simplemente pones una línea, ¿no? Francés y pones el nivel que estás, ¿no? Si has estudiado un curso, no sé, de ingeniería artificial o de Big Data en Cybertech, simplemente pones una línea, Big Data y otra línea con el nivel en cual lo has estudiado, ¿no? Y te tomas solamente dos líneas, que es poco a nada de toda una hoja, ¿no? Pues en toda una hoja sí puedes al final llenar toda la experiencia que tú tienes, ¿no? A ver si me ayudas con la siguiente lámina, Enrique. Bueno, detallar el conocimiento. Esto parece bastante sencillo, bueno, es sencillo y bastante banal, pero en realidad es muy importante. Porque, por ejemplo, imagínense a alguien que en su CV tiene, ¿no? En habilidades, no sé, conocimientos en RDA, AutoIT, AutoHot, base de datos SQL, Oracle, eh, lenguajes de programación Java, C, Python, Lisp, y no detalla en el nivel en el que está, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Por ejemplo, yo, cuando he revisado CVs, ¿no? Veo que la gente pone, ¿no? Yo manejo R, manejo Stata, ¿no? Son lenguajes de estadística, y no me ponen el nivel, ¿no? Entonces, yo no puedo suponer que es un nivel avanzado, ¿no? Entonces, yo veo ese CV y veo otro en el cual me dice nivel intermedio avanzado, entonces el CV que no me puso nada, simplemente lo dejo de lado, ya no lo reviso, ¿no? Entonces, por un detallito, yo simplemente lo dejo de lado, ¿no? Porque tengo otra cantidad de CVs del cual revisar, ¿no? Por eso es importante siempre ponerlo, ¿no? Se puede poner de distintas maneras, ¿no? Como la primera, que es los niveles y puntitos, ¿no? Que más o menos te expresan, ¿no? Por ejemplo, en el tema de idiomas, dice, ¿no? Que la persona domina inglés a nivel intermedio, casi avanzado, y el francés en un nivel un poco más del básico, ¿no? Y así con los demás lenguajes de programación. O si no, una línea transparente, que es el total, y otra línea más coloreada, ¿no? Que si se va llegando más a la línea transparente es lo máximo, y si se va alejando es un nivel más básico, ¿no? A ver si me ayudas con la siguiente lámina, Enrique.
Bueno, resumir información y resaltar logros. Bueno, no sé si han escuchado el término de storytelling. ¿Alguien ha escuchado esta palabra, storytelling? ¿Nadie? Bueno, creo que están escribiendo en el chat. Storytelling, Sebastián Tuesta. A ver, Sebastián, cuéntanos un poco qué cosa es el storytelling o qué idea tienes del storytelling. Como quieras. ¿Quieres por Hola chat, por Alexis, audio? a ¿Qué los tal, Sebastián? tiempos. ¿Cómo estás? Bien. Storytelling es básicamente la habilidad de contar historias con los datos, de manera de que las personas puedan entender lo que quieres decir, porque los datos en sí no sirven, es contar la historia con ellos. Ujú. Exacto. Buena explicación, Sebastián. Gracias. Sí, básicamente es lo que Sebastián nos contaba, ¿no? Y eso, puedes, en cierta manera, aplicarlo al tema del CV, ¿no? Es como que contar una historia. O sea, por ejemplo, cada vez que yo he recibido CVs de gente que quiere buscar prácticas, yo veo que el CV es ordenado. Es decir, empiezo con el 2017 y luego se van al 2015 y luego al 2019. Entonces, al final, no, yo no sé, ¿no? O sea, dónde empezó, dónde terminó, dónde está actualmente, si tiene trabajo o no tiene trabajo, ¿no? Entonces, este tema de storytelling lo comento para que básicamente tengan un orden en su CV, ¿no? O sea, si la persona tiene su CV, que el inicio realmente sea el inicio, que la mitad realmente sea la mitad y el final sea, en este caso, lo que actualmente estás haciendo, ¿no? Estudiando o trabajando, ¿no? Lo que sea que estés haciendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, otros puntos en el tema en este tema, ¿no? De resumir información y resaltar logros. Bueno, otra vez haciendo hincapié en el tema de la información que debe estar resumida. Bueno, información bien resumida, la experiencia laboral, profesional y laboral, ¿no? Resaltar procesos de mejora y realizados de manera breve, ¿no? Claro, acá también hay que tener bastante la habilidad de mostrar, de expresar lo que tú has hecho en el trabajo, ¿no? Me explico mejor. Por ejemplo, digamos que alguien trabaje en un área donde solamente se dedique a hacer reportería, ¿no? No sé, voy a poner un ejemplo cualquiera. Reportes, no sé, reportes regulatorios para enviar, no sé, al Banco Central de Reserva, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era practicante, ¿no? Hacía bastante reportería, ¿no? Reportes para enviar al Banco Central, a la SBS, ¿no? A clientes internos del banco, a áreas de soporte, de desarrollo, ¿no? Hacía bastante reportería. Entonces, es verdad que es lo mismo yo me encargaba de hacer reportería, pero también es lo mismo y es más resaltante poner no sé, responsable de la reportería de mi área y encargado de optimizar y automatizar procesos de reportería de mi unidad, ¿no? O sea, al final, como que es lo mismo, pero en la segunda como que me estoy vendiendo, ¿no? Y este tema de venderse es muy importante porque al final, cuando estamos presentando nuestro CV, nos estamos vendiendo, ¿no? Y el producto somos nosotros, ¿no? Entonces estamos queriendo que la otra persona compre nuestra experiencia, ¿no? Nuestro trabajo, ¿no? Por eso siempre es importante esto, ¿no? Por ejemplo, acá puse un pequeño ejemplo, ¿no? Que es, no sé, una persona que es practicante en el área de riesgo operacional del Banco Santander Perú, ¿no? Y ha puesto optimización de procesos, automatización de procesos, ¿no? En herramientas de Visual Basic, AutoIT, AutoHot, JavaScript, ¿no? AutoIT, AutoHot, si no conocen, son herramientas de robótica, ¿no? De RDA, ¿no? Bueno, y optimización y automatización, ¿no? Si saben que es distinto, ¿no? ¿Saben la diferencia entre optimización y automatización? Si algunos piensan que es lo mismo. Si no quieren hablar, igual pueden escribir en el chat, o sea, no hay problema. Ujú. Gracias, Sebastián. Ujú. Lo explicas muy bien. Claro, o sea, optimización es mejorar un proceso y automatización es básicamente que el proceso salga en automático, no valga la redundancia. Es decir, no sé, con un clic o con un comando, ¿no? Puedes automatizar procesos mediante macros, mediante scripts, ¿no? En Python, ¿no? Básicamente esa es la diferencia. Ujú. Otra cosa también que podemos resaltar
al haber optimizado y o automatizado procesos es, por ejemplo, la reducción de tareas operativas que ya hemos hecho, ¿no? Porque quizá para algunos que no tienen, no tienen una experiencia, en la mayoría de empresas grandes, ya sean bancos, AFP, seguros, hay mucha tarea manual, hay mucha manualidad por hacer, ¿no? Y bueno, Sebastián también trabaja en una empresa grande, no me va a dejar mentir, ¿no? Hay mucha tarea manual, muchísima. Entonces el tema de Y no te la, lo niego. claro, entonces el tema de la automatización y optimización es algo muy importante, ¿no? De hecho, por eso contratan practicantes y bueno, de ahí ascienden analistas y demás, ¿no? Entonces, al final, este tema de reducción del tiempo es muy valioso, ¿no? Porque al final estás reduciendo, no sé, pongámosle 50%, entonces estás ahorrando la mitad del tiempo de una persona, ¿no? Y eso es muchísimo. Y a la persona que va a ver este CV, o sea, realmente esto va a hacer que tengas un diferenciador. Ujú. Y bueno, las referencias también, súper importante, ¿no? Obviamente bajo la premisa de que estás terminando tu trabajo de manera tranquila, ¿no? Estás llevándote bien con tu jefe, ¿no? Y cuando te retiras de la empresa, le dices, ¿no? Que te dé su número o quizá ya lo tengas, de tal manera que te recomiende, ¿no? Si lo llaman. Porque sí suelen hacer esto, ¿no? Cuando pones referencias, sí llaman para preguntar cómo eres, cómo has sido, qué has aportado, si la información es real, ¿no? Si realmente tú les interesas al puesto que postulas, realmente sí llaman, ¿no? Y al final, si has hecho cosas bastante destacables, bueno, tu jefe o tu líder lo que va a hacer es verificar esa información, ¿no? Y va a hacer, y quizás hasta dar mayores, ¿cómo se dice? Va a comentar cosas mejores todavía de ti, ¿no? Que quizás si se llevan bien o quién sabe. Entonces es importante también el tema de las referencias, ¿no? Entonces, si me ayudas, Enrique, con la siguiente diapositiva. Bueno, acá también otra vez repetimos el tema del storytelling, ¿no? O sea, el CV debe tener un orden, debe ser como una historia que contar. El inicio debe ser lo primero, lo que sigue, ¿no? Vas continuando y el final debe ser cómo estás actualmente, ¿no? ¿Estás trabajando, no estás trabajando? ¿No? Todo empezó tal año, continuó y terminó, ¿no? Acá tengo un ejemplo de un CV, ¿no? Que es, por ejemplo, en el 2017 hasta diciembre, de febrero a diciembre de 2017, ¿no? Trabajo de profesor, que no es mi CV. En mayo se dedicó a hacer un programa en Zeus, ¿no? En Zeus donde trabajaba, luego trabajó en una consultora de mayo, de noviembre a enero hizo un programa de películas, un desarrollo, un aplicativo de películas, y en enero de 2018 empecé como practicante, y en enero de 2019 ya me ascendieron a analista, ¿no? Bueno, es Banco BVA, ¿no? Pero le cambié el dato, ¿no? Básicamente eso. A ver si nos ayudas, Enrique, con la siguiente diapositiva. Bueno, sí, esto es otro punto súper, súper importante, ¿no? El tema de evitar periodos vacíos, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero, no? ¿A qué se refiere con evitar periodos vacíos? Se refiere al hecho de, por ejemplo, tenemos acá la imagen, ¿no? De enero hasta diciembre trabajó y luego tiene un periodo vacío que es de enero de 2019 a julio de 2019, ¿no? Entonces, si dejas el periodo vacío, como que la otra persona va a pensar, ¿no? O sea, ¿qué hiciste en ese tiempo? No hiciste nada, ¿no? No estabas buscando trabajo, no estudiaste algo, ¿no? Siempre debemos de evitar periodos vacíos, ¿no? Porque da pie a malas interpretaciones, ¿no? O que la otra persona se ponga a pensar, ¿no? O sea, te despidieron del trabajo, ¿no? No estudiaste nada, ¿no? O sea, como que te prestas para que la otra persona piense cosas así, ¿no? Por eso siempre hay que evitarlo, ¿no? O sea, no hay que hacerlo. ¿Y en qué podemos llenar estos periodos vacíos bueno, si es real y no tenemos trabajo, ¿no? Puedes llenarlo con cursos que hayas llevado, puedes llenarlo con capacitaciones, con charlas, conferencias que hayas ido, con idiomas que hayas estudiado, o hasta viajes que hayas realizado, ¿no? Y qué interesante este tema de los viajes, porque, por ejemplo, eh, una cosa importante también en tu CV es los intereses que tú tienes, ¿no? Quizá no lo tengan en mente, pero el tema de, por ejemplo, si alguien es deportista, si alguien es ciclista, ¿no? Si es una persona que es un trotamundos o es una persona mochilera que viaja mucho, también es importante mencionarlo. ¿Por qué es importante mencionarlo? A ver si alguien me dice. Alguien me dice por qué es importante. Así, una palabra, ¿no? Es una palabra nomás. Perdón, bueno, son dos palabras. A ver, ¿quién me dice esas dos palabras? ¿Qué es lo que expresan? Sí, 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 pero hay otra palabra que lo define mejor, Sebastián. A ver, ¿quién me dice? Ujú. Sí, sí.
Bueno, lo que expresa, de lo que he comentado, lo que expresa es que la persona es más propensa o puede tener habilidades blandas bien desarrolladas, ¿no? ¿Qué cosas son las habilidades blandas para saber que me siguen? Si han escuchado, habilidades duras, blandas, ¿no? Las duras básicamente son las técnicas, ¿no? Todo lo que nos enseñan en la universidad, ¿sí? Y las blandas son, yo sé que saben, creo que en el curso de ética enseñan eso. Ética o no me acuerdo. No va tanto por ahí, Alexander. Ajá, exacto. Va más por lo que comentaba Enrique, ¿no? El tema de comunicación. O sea, una persona que no se expresa mucho, que le es difícil comunicarse, ¿no? Que no se relaciona mucho, es una persona que no tiene tantas habilidades blandas. Ujú. Básicamente, habilidades blandas son habilidades sociales. O sea, que tú te puedes relacionar, que puedes interactuar. Por ejemplo, como les comentaba, cuando una empresa, y sin desligarme de lo que estoy hablando del tema de las habilidades blandas, cuando una empresa busca un practicante, lo que hace es ponerlo a trabajar en mejoras de proceso, optimización, automatización, ¿no? Y obviamente, cuando tú vas a mejorar un proceso, tú tienes que ver el end-to-end, ¿no? End-to-end se refiere al inicio y fin, ¿no? Y básicamente, dentro de este inicio y fin, van a haber bastantes personas involucradas. Entonces, para tú poder mejorar un proceso, tienes que relacionarte con todas las personas involucradas en el proceso, ¿no? Y para tú poder relacionarte con las personas involucradas en el proceso, tú tienes que saber llegar a las personas, ¿no? O sea, tienes que ser consciente de que esta persona, en la mayoría de empresas pasa, ¿no? Que hay personas que están estresadas con su trabajo, que están a full, y vas a llegar tú, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso de practicante, va a llegar Alexis y me va a decir, oye, ayúdame con esto, ¿no? Y es como que, o sea, estoy tan ocupado con mis cosas y viene un disque practicante y me dice, ayúdame con esto, o sea, que le dedique tiempo, ¿no? O sea, al final, o sea, realmente es difícil llegar a la persona, ¿no? Y alguien que sea más propenso a tener habilidades blandas, al final lo va a lograr, ¿no? Alguien que no, quizá lo puede ir desarrollando, o sea, sí se puede ir desarrollando, pero es un poco complicado, ¿no? Entonces, si alguien tiene esto, ya es un factor distintivo y bastante valorado en las empresas, bastante valorado, por no decir muy valorado. Ya, les pongo un ejemplo, ¿no? Es tan valorado, que al punto que, por ejemplo, cuando uno ya está en un nivel de un analista senior, analista semi-senior, y vas a postular un puesto de jefe, ya sea subgerente o gerente, el mayor valor que las personas le dan a la persona que está postulando ese puesto o a la persona que le van a dar ese puesto son las habilidades blandas. Son las habilidades blandas, ¿no? Y a ver por qué. A ver si me contestan por qué. ¿Por qué a un puesto de jefe por qué para un puesto de jefe o un puesto alto es muy importante el tema de las habilidades blandas? Utilicen su audio, no tengan miedo, no pasa nada. Yo soy igual de eficiente que ustedes. Imagínense que soy como que su amigo, al que le preguntan la tarea, al que lo molestan por el WhatsApp. Abran su cámara, no tengan miedo. Yo creo que porque se pide porque tendrá personas a su cargo, ¿no? Si es un alto mando, sí o sí va a tener que manejar a alguien o a muchas personas. Y si no sabe cómo tratar, pues definitivamente no va a poder liderar bien el proceso o los procesos que demanden. Exacto. Sí, es básicamente lo que dijo Melina, ¿no? Tiene toda la razón. Gracias, Melina. Básicamente, esto se resume en una frase que es el tema de gestión de personas, ¿no? Las personas que tengan esta habilidad de gestión de personas son las que tienen más oportunidades de tener este cargo, ¿no? De jefe gerente. Por eso este tema de las habilidades blandas es súper, súper importante. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Si ustedes son personas que hacen ciclismo, salen a correr, ¿no? O viajan bastante, ¿no? O sea, pónganlo en su CV, es importante que lo pongan. Yo recuerdo cuando postulé a Interbank también a un puesto de practicante, porque básicamente mi historia es postulé en todos los bancos y ninguno me llamaron. El último que postulé fue el BVA y luego me llamaron, ¿no? Y recuerdo que cuando postulé a Interbank, el área de recursos humanos, la chica que me entrevistó, me reclamó ¿por qué no pones temas, cosas de tu interés? ¿Por qué no pones tus hobbies? Y obviamente yo ni siquiera sabía, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poner hobbies en mi CV? No tiene sentido, decía yo. Pero no, ahí me explicó esto que les comento, ¿no?
Entonces es algo que he ido aprendiendo con la experiencia, ¿no? Me hubiese gustado que alguien me diga, ¿no? Quizá por eso no me contrataron, no lo sé. No comenté esto que soy bastante, de que soy de viajar, ¿no? Me gusta hacer ciclismo, ¿no? Entonces es un tema también que tienen que tener bastante en cuenta. A ver si me ayudas, Enrique, con la siguiente diapositiva. Bueno, ¿no? Una frase que invita a la reflexión, ¿no? Es tan importante tener en cuenta que el CV simplemente es un resumen de la experiencia, conocimientos y la personalidad profesional de cada individuo, ¿no? Con esto quiero decir que en un CV no tenemos por qué poner todo sobre nosotros, ¿no? Eso ya va a ser cuando nos entrevisten, ¿no? Cuando te entrevisten, ya tú mismo eres, ¿no? Vas a expresar todo lo que quieras expresar, todo lo que has hecho, ¿no? La universidad, quizás en puestos pasados, proyectos que has hecho, cómo eres, ¿no? Cuáles son tus fortalezas, debilidades y las preguntas que siempre suelen hacer, ¿no? Las preguntas que siempre suelen hacer son tus fortalezas, tus debilidades, dónde te ves en 5 años, ¿no? Preguntas típicas que hacen en una entrevista, ¿no? Entonces, siempre tengamos en cuenta eso, ¿no? O sea, no tratemos de abarcar mucho, ¿no? Porque vamos a apretar poco quizá después. Bueno, hasta acá sí quiero quiero darme un respiro, estoy hablando mucho, y que me pregunten cualquier duda que tengan o lo que quieran preguntarme, o sea, por audio o por chat, pero pregúntenme la duda que tengan, ¿no? Lo que sea que se les ocurra, ¿no? Como les decía. Cualquier duda sobre CVs, quizás sobre entrevistas también, ¿no? De trabajo, no sé, lo que quieran, pero pregúntenme. Yo los leo o los escucho. A ver, Alexis, una pregunta. Eh, bueno, ¿te acordarás que en tu primer CV, bueno, si te acuerdas que en tu primer CV que elaboraste, lo hiciste tú mismo o descargaste alguna plantilla de alguna plataforma web, ¿no? Es una pregunta curiosa. A ver. Sí, sí, es buena pregunta, mira. La verdad es que no había puesto esto, me hubiese gustado poner, ¿no? Por eso hay algunas cosas que no he puesto y que van a ir saliendo conforme ustedes me pregunten. No descargué ninguna plantilla en mi primer CV, solamente fue una hoja en blanco, hice me recuerdo un macro en Word y así fue mi CV, ¿no? Y con un selfie, como les contaba, ¿no? Tan descaradamente de mí. Tomarme un selfie y ponerme un terno, ¿no? Qué mal de mi parte. Quizá por eso también perdí bastantes oportunidades, ¿no? Al mandar un CV así, ¿no? Ahora, actualmente, y creo que es la razón por la cual Fabricio me invitó a hacer esta charla, ¿no? Discúlpame, Fabricio, cuando alguna vez Fabricio me preguntó, ¿no? Me preguntó sobre un trabajo que quería postular y me mandó su CV. Y yo recuerdo que al ver su CV me sentí identificado porque vi como si fuese el mío, ¿no? Un CV en una hoja en blanco, ¿no? Con una foto bastante informal. Y bueno, ahí le jalé las orejas a Fabricio, ¿no? Le jalé las orejas a Fabricio porque con un CV así es muy probable que pierdas muchas oportunidades, ¿no? Pero en realidad, Enrique, después sí me dediqué a buscar plantillas. A buscar plantillas por internet. En internet hay cualquier cantidad de plantillas. En este LinkedIn de esta persona que les voy a compartir, de este sueco que se llama Andrei, que se hace llamar especialista en CVs, te comparte muchas plantillas, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, y es muy importante, que se den su tiempo en buscar una plantilla que a ustedes les guste, ¿no? Que les parezca agradable, ¿no? Que no sea tan llamativo, que sea simple, sencillo, concreto y bonito, y que con esa plantilla ustedes construyan su CV, ¿no? Yo les recomiendo eso. A ver, Ricardo preguntó algo, creo. Dice, ¿es bueno poner en el CV los trabajos informales que se obtuvo al transcurrir del tiempo? ¿A qué trabajos informales te refieres, Ricardo? O sea, ¿qué tipo de trabajos informales? ¿Aló, Ricardo? Puedes prender tu audio, Ricardo, no tengas miedo. ¿Aló, Ricardo? ¿Sigues ahí? ¿A qué te refieres con trabajos informales? Bueno, hasta que se reconecte, a ver los demás qué preguntas tienen, dudas. ¿Qué se refiere a ventas? Poner experiencia en voluntariados. Por supuesto que sí, Leila, ¿no? Es súper importante. No, es importantísimo.
Porque el tema también de los voluntariados, te resalta, ¿no? Que eres una persona que socializa con mucha gente, ¿no? Que tienes la voluntad, la disposición de enseñar, ¿no? De compartir, de aportar. Entonces, eso también está ligado con el tema de las habilidades blandas, eso aporta muchísimo. De hecho, a mí también me gusta hacer voluntariados y de hecho en mi CV también tiene temas de voluntariados. Y tan importante es que cuando me han entrevistado y han revisado en su momento mi CV, me preguntan sobre ese tema de voluntariados, ¿no? Que cómo es, que cómo funciona, cómo lo hago, qué papel tengo yo en el voluntariado, lo dirijo, simplemente apoyo, aporto, cómo aporto. O sea, sí es muy, muy importante en realidad que lo pongas, Leila. O sea, si lo haces, te recomiendo que lo pongas, ¿no? Supongo que se referirá a ventas. Ya. Bajo la premisa de que se refiere a ventas, la pregunta de Ricardo, yo también recuerdo que alguna vez, bueno, pues postulé, pero no me llamaron, en el tema de call center, ¿no? Pero sí tengo varios amigos de la universidad, de mi base, que sí trabajaron bastante en atentos, bastante, bastante en atentos. Y yo recuerdo que mis amigos lo ponían. Entonces, creo que al final sí sería importante que lo pongas. Sí, sí sería importante, quizás si estás iniciando. ¿Por qué? Porque al final, cuando estás iniciando, no es que tengas mucha experiencia por poner, ¿no? Entonces, ya sea que vas a poner la experiencia que tengas en la universidad, ¿no? Con proyectos, grupos que estés, trabajos de investigación, no sé, décimo superior que seas, quinto, tercio superior, ¿no? Y si a eso le vas a agregar el tema de ventas, yo creo que al final sí tienes un valor agregado. Entonces, sí es importante. Pero conforme tengas más experiencia, creo que al final puedes prescindir de eso. Porque cuando más experiencia tengas y más te estés especializando en algo, el tema de call center creo que ya no suma, ¿no? Entonces, la respuesta sería, en un inicio sí, sí te recomendaría que lo pongas y cuando tengas más experiencia ya pudieras prescindir de eso, ¿no? Porque no es algo que está relacionado a nuestra carrera. A ver, pregúntenme más cosas. La verdad es que me cansé de hablar tanto. Pregúntenme, lo que quieran. Una pregunta, Alexis. Cuéntame, Sebastián. Si tú trabajaste en el mismo puesto, pero en distintas áreas de una empresa, ¿cómo se podría diferenciar en el CV? Si tú trabajaste en una misma empresa, pero en distintas áreas, Ajá. pero ¿cómo así? O sea, si trabajaste en distintas áreas, o sea, puedes poner, ¿no? El periodo en el que estás y la experiencia que tuviste, o más o menos a qué te refieres. O sea, me refería, o sea, le estaba pensando más en LinkedIn, porque ahí no sé cómo hacerlo, pero sí, tienes razón. No, lo que pasa es que con todo esto del Scrum, como que la gente básicamente realiza las mismas acciones, las mismas actividades, pero en distintas áreas, porque van rotando, ¿no? Según las Claro, necesidades. O sea, y como poner lo mismo 2 veces seguidas, no sé, hago análisis de datos, lo mismo en, no sé, un decir, el área de reaseguros, y ahora el otro, no sé, en el área de marketing, pero al final es lo mismo, ¿no? claro, sí, sí, sí te entiendo y me ha pasado también, ¿no? Y al final como que veo un proyecto, quizás el mismo proyecto, pero lo veo en diferentes equipos, ¿no? Por ejemplo, hago optimización de algunos procesos y la hago en engineering, la hago en riesgos, la hago en el área de global markets, sí, sí. Bueno, como es algo que también recién me está pasando, ¿cómo haría yo? A ver, una pregunta. Creo que al final pondría lo que hago y pondría las unidades en las cuales hago. Sí, o sea, pondría, ¿no? O sea, trabajado en un Scrum, ¿no? Que involucra al área de engineering, que involucra al área de marketing, al área de riesgos. Lo pondría así. Sí, así lo pondría. ¿Cómo lo has puesto tú ahorita o cómo has pensado? Sí, creo que es buena idea. Creo que voy a copiar tu idea. Ujú. Claro, pero creo que lo importante a cómo lo pongamos es, o sea, que se note, ¿no? Que hemos aportado en bastantes unidades. Ah, ¿qué otra pregunta tienen? Eduardo, Michael, o quizás los que también, algunos también creo que recién se han unido, ¿no? Pero normal, igual pueden preguntarme, ¿no? O sea, cualquier duda que tengan sobre los CVs, ¿no? Que, no sé, sobre qué es bueno poner tal cosa, no poner tal cosa, ¿no? O sobre alguna experiencia que ustedes hayan tenido, ¿no? A ver si alguien me deja alguna pregunta más para Por continuar. si acaso dentro del CV también se pondrían los que son
los certificados de algunos cursos virtuales. Por ejemplo, si yo llevé un curso en Udemy, en Platzi, ¿eso validaría para ir al CV? Muy buena pregunta, ¿verdad? Gracias por... Quería comentar eso, pero se me fue. Gracias por preguntarlo, ¿quién fue? Martín, creo. Gracias por preguntarlo. En realidad, no lo debes de poner. No pongas los certificados. Porque si tú pones los certificados en tu CV, al final tu CV se va a hacer bastante grande. Y no queremos eso, ¿no? Entonces, eso nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Y cómo valido que realmente he tenido mi experiencia en Platzi, mi experiencia en Udemy, en Nexus, no sé, en cualquier plataforma de estudio? Bueno, simplemente lo pones en tu CV, ¿no? He estudiado tal curso, no sé, de Python, nivel avanzado, no sé, análisis de datos. Y si es que te lo piden, que en toda mi experiencia nunca ha pasado, si te lo piden, lo tienes a la mano, ¿no? Pero no lo pongas en tu CV. Ahora, ¿por qué no lo pones en tu CV, Martín? Y te cuento una experiencia propia que también me ha pasado. Porque no sé si tú ahorita en tu CV tienes los certificados. Si no es así, no los pongas, pero yo sí los tenía. Y puede parecer gracioso, y en realidad es gracioso. Y en mi trabajo todavía me hacen bullying por eso, que yo mi CV tenía una cantidad de 20 hojas. 20 hojas tenía mi CV. ¿Por qué tenía 20 hojas? Porque tenía todos mis certificados de todos mis cursos en línea. Mi certificado de inglés, mi certificado de tercio superior, mi certificado de profesor, tenía todo. Entonces, me comenta el que ahora es mi amigo, que es mi jefe también, que cuando vio mi CV en PDF, porque cuando tú ves el CV, el documento en PDF, tú ves la cantidad de hojas que tiene. Y lo que normalmente hacía es, veo que ese tiene 10, 20 hojas, simplemente lo paso, o sea, ni siquiera lo abro. O sea, ¿me entiendes? O sea, el hecho de que tu CV tenga muchas hojas, al final puede hacer que llegues al hecho de que ni siquiera lo revisen. O sea, ni siquiera revisan tu CV. Algunos que quizá hayan postulado, quizá les haya pasado, que, o sea, saben que aplican mucho para el puesto y ni siquiera los llaman. Entonces se quedan preguntando, oye, pero ¿por qué no me llamaron, no? Si yo tengo todo lo que se necesita, ¿no? Y alguna de las razones quizá haya sido esa, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo que no lo pongan. Si les piden, ahí los muestran, pero no los pongan, ¿no? Yo cometí ese error y lo puse. Por eso quizá cuántos puestos habré perdido, ¿no? Así que no, Martín, la respuesta es no lo pongas. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias a ti por preguntarme, para que al final los demás lo tengan en cuenta. Exacto, ¿no? Como dice Sebastián, ¿no? A veces ni siquiera te piden el certificado de bachiller, ¿no? De hecho, a mí no me han pedido, no sé si a ti te han pedido, Sebastián, o sea, no me han pedido. No, ni siquiera lo he tramitado. Sí, ¿ves? Ni siquiera me han pedido ni a Sebastián. Pero claro, si es que te lo piden, la idea es que lo tengas, ¿no? Sí, eso sí. Ujú. No sé, otra pregunta, mira, buena la pregunta de Martín, ¿no? ¿Alguna pregunta así que tengan similar? A ver, ¿quiénes están en línea? Brian, Eduardo, Israel, Enrique, Leila, Luis Alonso, Luis Mariano, Melina, Victoria. Sí, bueno, yo tengo una consulta, Alexis. Claro, pregúntame, por favor. ¿Cuántas líneas como mínimo debería tener el resumen en el CV? ¿Cuántas líneas debe tener el resumen del CV? Bueno, el CV normalmente que he recibido y que he visto suele tener siempre un extracto de la persona. ¿Te refieres a ese extracto? Claro, la descripción, ¿no? Abajo de tu nombre, ¿no? Ujú. Pones. Yo te diría que sea lo más breve. 3 líneas, 4 líneas, ¿no? Máximo, ¿no? La idea no es explayarte mucho, Ah, ¿no? ok, gracias. Como te decía, la idea era responder, no sé si algo me ayuda retrocediendo. Había una parte que puse, creo que cuál era la idea y me refería a esa parte, ¿no? Al extracto de cada uno. Una más, otra más, otra más. Hay una parte, otra más, Chaco, sin miedo. Otra más. Ahí está, en la siguiente. La siguiente. Ujú. La siguiente. Siguiente. La siguiente, Charco. Ajá. No. La siguiente. Ahí está. Mira, Eduardo. Eduardo creo que me preguntó. Sí, mira, la idea de esas, que en esas líneas tú contestes esa pregunta, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? Eduardo. Sí, sí, te Ya, a ver, escucho.
Qué chévere que pusiste audio, ya fuiste, ya. A ver, cuéntame, a ver, ¿cómo pondrías en tu CV? A ver, Bueno, ¿cómo lo lo que pasa es pondrías? que ¿Quién eres? ¿Qué yo, buscas? ¿Y qué puedes ofrecer? claro, ¿no? Primero comencé escribiendo, ¿no? Soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Mayor de San Marcos. Bueno, aspiro a ser ingeniero en Machine Learning, ¿no? Y con experiencia en Big Data. Eh, bueno, tengo más con todo conocimientos en esa parte, ¿no? Y no me acuerdo qué más puse, pero llegué como unas 10 líneas. Pero bueno, No, el no, formato del CV era como, las letras eran pequeñas, ¿no? Por eso es que como que me alcanzó a poner más líneas. claro, Eh, claro, pero eh, recuerda pero que a eso veces, era, recuerda que más es menos, a veces más es menos, así que tienes que tener cuidado claro, con esta parte. O sea, máximo 5 líneas o 4. ajá, O sea, pero al final, o sea, lo que me dices está genial, ¿no? Porque te estás contestando quién eres, qué buscas, pero lo que no he visto que es contestado es qué puedes ofrecer. sí, como que esa parte me faltó, simplemente como que expliqué eso, ¿no? Y bueno, voy a tomar mucho en cuenta el último punto. Sí, pero sí entiendes a qué se refiere, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere? Cuéntame. Mm, creo que no estoy muy seguro, ¿no? Creo que podré poner eh, qué es lo que yo puedo aportar, ¿no? De acuerdo a la descripción del empleo, ¿no? Ujú. Eh, como dijiste en la exposición, a veces uno es muy difícil como que describirse a uno mismo, ¿no? Entonces, creo que tienes que pensarlo mucho antes de escribir ahí. Claro, claro. Pero al final también voy al hecho de que cuando uno busca un trabajo, es algo de ambas partes. Es decir, o sea, tú estás buscando un trabajo, pero la otra persona también está buscando a un profesional, ¿no? Y al final, o sea, así como te estás tú vendiendo, la otra persona también espera comprarte. Es decir, al final tú eres un profesional que tiene cierto conocimiento y tienes que ser consciente de eso, ¿no? Por eso, o sea, al final tú tienes que decir qué puedes ofrecer. Es decir, eh, soy primer puesto del curso de inteligencia artificial o del curso, no sé, de machine learning, ¿no? He hecho mi proyecto ha sacado la máxima nota, ¿no? Entonces, y quiero poner en práctica esos conocimientos que tengo, ¿no? Para trabajar en una empresa grande me gustaría, ¿no? O sea, te estás vendiendo, estás diciendo que puedes ofrecer eso, ¿no? O sea, si al final te pones eso y otra persona no pone nada, o sea, al final tú estás ganando oportunidades, ¿no? O sea, siempre repito mucho este tema de ganar oportunidades porque en realidad funciona de esa manera, ¿no? O sea, o sea, siempre comparas, ¿no? Un CV de alguien que tiene una foto con un selfie y otro CV que tiene una foto formal. El que tiene la foto formal se destaca, ¿no? Un CV de alguien que pone, no sé, una descripción de 20 líneas o 10 líneas y otro que pone una descripción bien breve de 3 líneas, el de 3 líneas está ganando una oportunidad, ¿no? O sea, es tan pequeño, pero por algo así, por la cantidad de demanda que hay de trabajo, o sea, por la cantidad de CVs que se envían, o sea, al final, o sea, pierdes oportunidades, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado en eso, ¿no? Pero sí, buena pregunta, Eduardo. Gracias. A ver, Gracias, sí. Sí, sí. Ricardo, Ricardo preguntó, ¿el diseño del CV influye mucho en selección o filtración? Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que un pequeño porcentaje, no es mucho, pero yo creo que un pequeño porcentaje. Porque me ha pasado, por ejemplo, que me han enviado CVs sin formatos, o sea, quizá con un borde solamente y CVs con un formato así bastante bonito. Y el CV de que no tenía formato era, obviamente, tenía mejor contenido ¿no? Y lo filtré, ¿no? Como uno de los candidatos al puesto al puesto que yo estaba buscando. Ujú. Así que no influye mucho, no influye mucho. Pero como les decía, de nuevo al tema de oportunidades, ¿no? Si tienes dos CVs, digamos, con la misma información, puede parecer un poco banal, ¿ya? Pero es verdad. Yo lo he hecho y otras personas que conozco también lo han hecho, que buscan practicantes. Digamos, tienes dos CVs con la misma cantidad, o sea, la misma información, los dos son buenos, y este tiene el formato bonito y este no, y tienes que elegir a uno, ¿no? O sea, ustedes respóndanse, pues, ¿a quién eliges? Eliges al que tiene el formato más agradable, pues, lo eliges a él, porque tiene algo más, ¿no? Entonces, al final, o sea, lo máximo que puedan hacer, o sea, al mayor detalle que puedan mejorar su CV, háganlo.
O sea, es importante, ¿no? Tengan en cuenta siempre eso. Y obviamente yo les digo de cara a lo que yo he hecho, ¿no? A lo que yo he buscado. Y bueno, también, como les decía, es mi experiencia más la experiencia del que es actualmente mi líder y el que es gerente de AFP Prima de riesgos también, ¿no? Que también es amigo mío. Ujú. Qué genial, me gustan sus preguntas. Pregúntenme más. De hecho, la idea no es que solamente hable yo, sino que me pregunten, me expriman todo lo que quieran. ¿Quién no me ha preguntado? A ver, ¿quién no me ha preguntado? Israel, Leila, Renzo, Michael, Stephanie. Buenas noches. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás? Tenía una consulta sobre la foto que se pone en el CV. Ujú. Por ejemplo, o sea, ¿la cara debe ser seria o puede ser sonriendo? Buena pregunta, buena pregunta. Y tengo otro más que sería si uso lentes o si sin lentes o cómo sería. Es buena pregunta, de hecho. No me había hecho esa pregunta yo mismo a mí, ¿no? Pero creo que la idea es más que todo salir natural, ¿no? O sea, salir como eres. Pero claro, no salir triste, ni decaído, ni nada, porque he visto CVs de personas que literal salen como que, o sea, o sea, tú ves la foto y ves depresión, ¿no? Ahí quizá estamos de acuerdo, Alexander, en que eso no se debe de hacer, ¿no? La idea no es mostrar depresión en una foto, ¿no? Entonces yo te diría que, ¿cómo se llama? Que salgas lo más natural posible, ¿no? Espontáneo, si usas lentes, que salgas con lentes, si no usas lentes, sin lentes, pero bien formal, ¿no? Bien formal. Eh, Hay algunas personas que he visto que, por ejemplo, salen con el cabello largo. Esto ya es un tema ya a discusión, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo una persona, no sé, con cabello largo, no tendría ningún problema, ¿no? Pero como les decía, hay otras personas que, quizá puedan tomar esto como algo mal, ¿no? Entonces, mejor es cuidarse, ¿no? O sea, salir, no sé, con tu cabello bien cortado, bien afeitado, ¿no? Bastante, ujú, no sé cómo, no sé cómo decirlo, bastante, no sé, tranquilo, natural, ¿no? Que muestres buena vibra, ¿no? Creo que eso lo resume, ¿no? O sea, mostrar buena vibra. Gracias. Ujú. Me preguntaste otra cosa más, creo. No, eso es todo. Ujú. Gracias. Gracias a ti. Él dice, cuando postulé al BCP su formato SB me pedí una foto sin lentes. Sí, 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 sí. Eso, por ejemplo, eso va ligado al tema que te decía, ¿no? Con el cabello largo, ¿no? A veces, por ejemplo, también, por ejemplo, ahorita tengo mi foto, mis cuadros, y por ejemplo, no sé, si estuviera con terno y me tomara una foto acá, de preferencia no debería demostrar eso, ¿no? Porque tendría que tener un fondo de un solo color, ¿no? Y eso es algo que quizá en su momento yo lo veía como tonto, pero en los trabajos lo buscan así, ¿no? Entonces, al final es como que mejor te adaptas, ¿no? A cosas así me refiero, ¿no? O sea, si quieren una foto, un fondo de un solo color, o sea, no hay problema, ¿no? Me la tomo, no me cuesta nada. Así también como dice Eduardo, ¿no? Si te piden una foto sin lentes, bueno, te tomas una foto sin lentes, ¿no? O sea, no, son pequeños detalles, ¿no? Y son detalles bastante peruanos, ¿ah? Porque ya como experiencia lo cuento. No sé si sabían que, por ejemplo, en otros países como, no sé, Estados Unidos o países de Europa, en los CVs no es indispensable, es prescindible que una persona ponga su foto. Ahora yo les pregunto por qué. ¿Por qué en otros países no te piden foto? ¿Y por qué acá sí? Y más que todo un choque cultural, pero a ver quién me dice. Eduardo Eh, creo yo, que me iba a contestar. yo, sí, yo creo que es más por ese tema que ahora está, ¿no? De la equidad de género. Entonces no importa la manera en cómo luzcas, con tal de que aportes a la empresa. Claro, siempre hay, ¿no? Unas normas de vestimenta, de conducta, pero creo que es más por ese tema, ¿no? Lo que se maneja ya. Ujú. Sí, es cierto, es cierto. Es más por ese tema de la igualdad, vestimenta, formalidad, ¿no? Que es, como le decía, un concepto bastante, no sé si decir peruano o bastante sudamericano, ¿no? Que si estás con el cabello largo está mal, si tienes tatuajes está mal, ¿no?
Si eres, bueno, quizá no sé, haya gente racista acá, ¿no? Si eres negro está mal, ¿no? O si eres, no sé, homosexual está mal, ¿no? Por eso en otros países es prescindible, ¿no? Porque si pusieras una foto, no sé, y eres negro o eres tatuaje, o sea, a nadie debe importarle. Y eso hace que al final, cuando veas bastantes trabajadores en otros países, o sea, la gente tiene tatuajes, tiene sus rilos, sus rulos, ¿no? Bueno, es distinto acá, ¿no? Acá, vamos a decir lamentablemente, sí te piden, ¿no? Entonces, al final, como les decía, ¿no? La idea es adaptarse a eso. Porque ya puedes renegar y hacer todo lo que tú quieras, pero te quedas sin trabajo, ¿no? Y eso es algo que también me ha chocado bastante a mí, porque yo sí era alguien que, como le decía, ¿no? Tenía un CV de veintitantas páginas, me tomaba mi foto con selfie, ¿no? Eh, y bueno, es algo aparte, pero en las entrevistas ha sido bastante impresentable, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, eso me causaba perder oportunidades, ¿no? Entonces, la idea de contarles esto es que ustedes no las pierdan. A ver, dice Rick, importa el conocimiento, Israel Gerson. ¿A qué te refieres con importa el conocimiento, Israel? Decía sobre la pregunta anterior que acabas de responder. Eh, ¿Por qué en otros países no consideran, ¿no?, la foto? A eso me refería. Tal vez porque importa más el conocimiento, me puse a pensar. Ujú, Pero también claro, por lo que mencionó Eduardo también. exacto, exacto. Es verdad, ¿no? O sea, una foto no me hace distinguir si alguien es más inteligente que otra persona, ¿no? Entonces, por eso sí es importante el tema del conocimiento y todas las habilidades, ¿no? Tanto blandas como duras que tenga cada persona. Ujú. Es buen punto de vista, Israel. Ricardo dice, yo pienso que en Perú hay cierta discriminación a nivel étnico al momento de postular un trabajo. Sí, es verdad, en realidad es cierto, ¿no? O sea, no es algo que piensas, Ricardo, yo te lo confirmo, yo te lo confirmo. Hay bastante discriminación. Y discriminación no solamente a nivel de cómo sea la persona, sino también, y quizás si ustedes no lo saben para que lo tengan en claro ahorita, sino también a nivel de universidad. También hay discriminación a nivel de universidad. Es decir, si tú quieres postular a una empresa grande, por ejemplo, yo trabajo en el BBVA y, y bueno, ya es así que solamente en el BBVA contratan a gente solo de San Marcos, de la Uni, de la Pacífico, de la Católica y de la de Piura, ¿no? O sea, si eres de la Villarreal, o sea, y puedes ser muy, muy inteligente, no revisan tu CV, lo ponen a un costado. Si eres de la, no sé, de la UPC, UPN, menos todavía, ¿no? O sea, sin hablar mal de ninguna universidad, ¿no? Pero claro, esto tiene una explicación, porque al final, o sea, la imagen que se ha ido generando, que ha ido generando los profesionales de nuestra universidad y de las otras universidades que comento son muy buenas, son muy, muy buenas, ¿no? A tal punto que ya se ha ido como que se ha ido como que creando un nicho, ¿no? En el cual los mejores profesionales son de San Marcos, son de la Uni, son de la Cato, de la UP, de la de Lima también, ¿no? Entonces, por eso el tema de nosotros de estudiar en la San Marcos, ya estamos teniendo más oportunidades que el resto, ¿no? Entonces, es algo por lo cual también hay que estar orgullosos, hay que sentirnos bien. Ujú. Bueno, los demás también pregúntame, creo que ya estamos en confianza, creo, ¿no? No sé, Renzo, Michael, Ricardo, Richard, Stephanie, Melina, Luis Mariano, Luis Alonso, Leila. No se preocupen por la presentación, o sea, no, más importante es que me pregunten y que se vayan sin dudas. Una pregunta más, sino una pregunta más y continuamos. Vamos, pregúntenme sin miedo. Lo que sea, cualquier pregunta que se les venga a la cabeza. Los que he preguntado también pueden volver a preguntar, o sea, no hay problema. Normal. Ricardo, Martín, Israel, Elina, Enrique. De hecho, lo que me hubiese gustado es que, o sea, sea así, ¿no? Que todos hablemos y que yo sea como uno de ustedes más, ¿no? Porque, o sea, el hecho de que yo esté presentando quizá hace que
que, no sé, se sientan un poco se volteen un poco. Esto va más del CV más que todo en la entrevista. Sí, quizá esto va más del CV más que todo en la entrevista. Al momento de la entrevista, las preguntas psicológicas influyen demasiado. No entiendo tu pregunta. Pero si abres tu audio, quizá te explicas y te entiendo al toque. Ricardo. Esto va más del CV, más que todo en la entrevista. Al momento de la entrevista, las preguntas psicológicas influyen demasiado. ¿A qué, a qué te refieres, Ricardo? ¿O lo hacías como comentario? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Claro, a lo que me refería es que, bueno, nunca no he presentado hasta ahorita ni un CV, pero he acompañado en ese caso, mi pareja que estaba para que presente un trabajo y Ujú, primero presentó su CV y luego realizó su entrevista. exacto. Y mi pregunta era, las preguntas psicológicas que te hacen en la entrevista, en mayor caso son muy confusas, de verdad, responderlas. Influyen mucho en la elección del personal en ese caso. O sea, si te van a contratar, si respondes bien o respondes mal. o- Sí, es buenísima tu pregunta porque me da pie a contar otras cosas. Gracias, Ricardo. Bueno, básicamente, eh, no sé todas las empresas, no he postulado a todas las empresas, pero a ver, vamos a acotar en lo que son bancos, desarrolladores de software, ¿no? No sé, bueno, Everis, Accenture, bancos, no sé, BBVA, BCP, Scotia. Básicamente, la estructura que tienen es la siguiente, ¿no? Primera entrevista, recursos humanos. Recursos humanos, que suele ser una psicóloga, ¿no? Sí, suelen ser psicólogas, ¿no? Que hacen esas preguntas psicológicas que comentas. La segunda entrevista que viene a ser básicamente con el equipo con el cual trabajarías y la última entrevista que viene a ser con el que sería tu jefe y responsable de ti, ¿no? Básicamente esa es la estructura, ¿no? O sea, toda persona que postule va a seguir eso, ¿no? Entonces, por orden, tu CV siempre va a llegar al área de recursos humanos, ¿no? Donde te va a entrevistar, como decía en general, una psicóloga, que es la que te hace estas preguntas psicológicas, que sí son confusas como tú dices, Ricardo. Pero la idea de estas preguntas es básicamente es saber si la persona está segura de sí misma, si es una persona, bueno, si es una persona segura de sí misma, básicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque digamos que postulamos un área, no sé, de desarrollo. El agente de recursos humanos, que es una psicóloga, no sabe nada de desarrollo. O sea, en esta parte de los temas, ella no tiene nada que decirte. Entonces, por eso mismo se enfoca en el tema de que seas una persona segura, una persona tranquila, que no tengas, puedes generar problemas mentales, ¿no? Tic nerviosos, ¿no? Básicamente esas cosas, ¿no? Básicamente eso. Pero no, o sea, si es que tienen la idea quizá de que hay respuestas malas en esas preguntas, no, no hay respuestas malas. Simplemente es expresarse tal cual eres, ¿no? Si eres un poquito nervioso, no un poquito apurado, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero sí, gracias por hacerme esa pregunta, ¿no? Me diste pie a explicar ese tema, ¿no? De cómo funciona. Quizá algunos no lo sabían, ¿no? Pero es así, ¿no? Su entrevista psicológica, ¿no? Su entrevista con la gente de la unidad y con el jefe, ¿no? Y también en las entrevistas psicológicas suele existir algo que se llama dinámica, que los que han postulado ya me van a entender y los que no, bueno, les explico. Básicamente dinámica es hacer alguna actividad en grupo. ¿Y cuál es el fin de estas dinámicas? Que ver cómo te puedes relacionar con las demás personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acabo de recordar una dinámica bien bonita que le hicieron a mi amigo cuando postuló, que era básicamente armar un rompecabezas, ¿no? Te decían, son un grupo de 5 personas y tienen que armar un rompecabezas, ¿no? Entonces, ¿cuál era la complejidad que decían, no? Tú no puedes ver, tú no puedes escuchar, tú no puedes hablar y tú solamente puedes dirigir, ¿no? Y tenían que armar el rompecabezas. Entonces, ahí, ¿qué era lo que resaltaba? O sea, ¿qué era lo que querían ver? O sea, cómo la gente podía, organizarse bien, ¿no? Y al final, había gente, no sé, que quizás renegaba, se alteraba o se tranquilizaba, ¿no? Pero suelen ser dinámicas así.
Qué bueno que me preguntaste eso, Ricardo, para comentarlo. Bueno, a ver si continuamos con la presentación. Enrique, ¿dónde nos quedamos? Gracias por sus preguntas. Estábamos ahí, creo, ¿no? Sí, estamos ahí. ¿Qué es lo primero que una persona que entrevista ve en un CV? A ver, hay que leer la frase de abajo que dice. A ver, el CV solamente es el primer paso. Saber hablar de ello y conectarlo con el futuro es como brillar en tu próxima entrevista laboral. Wow, qué profundo. Sí, ¿no? Como les decía, el CV es el filtro que va a hacer que ustedes tengan la oportunidad de que los entrevisten o no. ¿No? Justo recordando el tema que les decía, ¿no? De las tres etapas. Por ejemplo, cuando la gente de recursos humanos revisa la cantidad de CVs que revisa, va a ver, ¿no? Este CV no está desordenado, está incompleto, no tiene foto y va a ir filtrando, ¿no? Entonces, el objetivo de un buen CV es que pase ese filtro, ¿no? Una vez pasado ese filtro, ya viene la siguiente etapa que es la entrevista, ¿no? Que quizá más adelante se pueda hacer una charla de cómo ir muy bien a una entrevista, ¿no? Cómo tener una entrevista exitosa. En este caso va más enfocado al CV, pero se refiere a eso, ¿no? Y a ver la siguiente, Enrique. Bueno, el CV debe tener tres cosas importantes, ¿no? Bueno, debe tener seguramente muchas cosas, ¿no? Pero acá estoy como que poniendo tres partes. Que el CV sea armónico. ¿A qué me refiero con que el CV sea armónico? A que, por ejemplo, si uno tiene, o sea, el CV al final representa parte de cómo somos nosotros. O sea, tengan bien en cuenta eso. O sea, si alguien ve un CV bastante ordenado, ¿no? Con un formato muy bonito, bien presentable, con una foto muy bonita, ¿no? Digámosle, subjetivamente, esto va a denotar que la persona es una persona organizada, atenta, ¿no? Una persona organizada, responsable, ¿no? Bastante pulcra. Pero si el CV es desordenado, si el CV es disperso, o sea, la persona con todo el sentido del mundo puede pensar, o sea, la que está viendo el CV, que ese CV es de una persona dispersa, ¿verdad? ¿No? Entonces, o sea, el CV sí expresa parte de cómo somos nosotros, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, que el CV sea armónico, ¿no? Armónico entiéndase que sea bastante ordenado, que siga un flujo, ¿no? Que tenga una foto, ¿no? Que explique el nivel que tienes de experiencia en cada cosa, ¿no? Y lo otro que también lo comenté antes es que el CV debe ser concreto y debe estar orientado a la posición a la cual postulas, ¿no? Es decir, al final vamos a tener muchos tipos, muchos CVs, ¿no? CV para área de desarrollo, CV para área de riesgos, ¿no? CV para consultores software, ¿no? Tienen que haber varios CVs, cada uno específico para la posición a la cual vas, ¿no? Y lo último es, bueno, para los CVs de personas sin experiencia, que tienes que escribir, como les decía, ¿no? Todas las universidades resaltantes, ¿no? Las actividades que hagas, ¿no? Creo que alguna chica me preguntó un tema de voluntariado, también mostrar el tema de voluntariado es importante, ¿no? Y para las personas con experiencia, mostrar un crecimiento, ¿no? Traducirlo en logros, ¿no? Lo que comentaba que era el storytelling, ¿no? ¿A qué me refiero con mostrar un crecimiento? Esto básicamente se traduce en que yo puedo poner, ¿no? O sea, yo era practicante y me encargaba de procesos de automatización, ¿no? Luego soy analista y tengo a mi cargo un practicante, ¿no? Luego estoy encargado de proyectos a nivel de toda la unidad, o a nivel de todo un banco, si trabajo en un banco, ¿no? Entonces, la persona que vea va a decir, ¿no? Practicante, analista, jefe, a cargo de personas. O sea, estoy contando de inicio a fin cómo le está yendo a la persona y estoy viendo un crecimiento, ¿no? Entonces, eso se traduce como algo positivo, porque la persona cuando vea el CV va a decir, esta persona tiene un crecimiento y viendo las fechas va a ver si el crecimiento es rápido o lento, ¿no? Pero hay un crecimiento. Entonces, eso es algo que también hace que la persona vea es algo destacable, algo nuestro que destaca, ¿no? Por eso es bastante importante, ¿no? Creo que hay una lámina más, Enrique. A ver si. Bueno, estas son las referencias de varias personas que la verdad es que yo los sigo en LinkedIn y les recomiendo que lo sigan, donde publican bastante tips sobre CVs, ¿no? Tips sobre CVs, entrevistas, consejos, muy buenos, la verdad, y plantillas también de CVs, ¿no? Y muy bonitas que quizá no encuentren en la página web, ¿no? En una página.